Conversatorio de crecimiento semanal número 3. Esta semana me encuentro un poco reflexivo, pensativo. He conversado sobre muchas personas, sobre varios temas y quiero reflexionar con ustedes acerca de algunos con los cuales hice algunas conversas con personas conocidas, con amigos muy cercanos y familiares, y que van de la mano con el tercer pilar del desarrollo personal, que es creer para ver. Una frase que la escuché por primera vez en una entrevista que le hizo François Pousset a Samis Reyes. Y él en una parte de la entrevista dice que no es de la filosofía de ver para creer, que es lo que nos han dicho o lo que al menos yo he escuchado durante toda mi vida, desde que era pequeño hasta ahora. Y eso es lo que, sin saberlo, en lo que yo he creído, que hay que ver para creer. Y esta filosofía de creer para ver es muy distinta, es todo lo contrario. Es decir, que primero hay que creer y después se ve. ¿Creer en qué? En ti mismo, en tus resultados, en la meta que quieres alcanzar. Eso es el pilar número 3. De eso es lo que se trata. Y en las próximas 5 semanas, todos los domingos voy a estar publicando un video sobre cómo se refleja o cómo se personifica o cómo se ejemplifica este pilar número 3 en las 5 grandes áreas de la vida: profesional, profesional laboral, digamos, académica, física, ¿ya? Física, amorosa, ¿ya? En tus relaciones, y financiera. 5 grandes ámbitos de la vida en los cuales tú puedes poner en práctica o puedes tomar como ejemplo sobre cómo aplicar este concepto para la vida diaria y cómo otras personas lo han aplicado. El caso más emblemático, uno de los casos, es el que les comentaba en la entrevista de Sammy Reyes, que él cree antes de ver. Él creyó que era posible jugar en la NFL y lo logró. Nicolás Massú, otro caso emblemático, medallista olímpico, ¿ya? También era de la mentalidad de que uno se tiene que ver como un campeón, se tiene que sentir como un campeón, tiene que creer que es un campeón para después verse como un campeón. Antes de ser un campeón, tú tienes que sentir que lo eres, tú tienes que creer que lo puedes lograr. Si no lo crees, es muy difícil que lo puedas lograr. Si tú crees en ti, si tú crees que puedes lograrlo, es un impulso extra, es una herramienta más que tienes para lograrlo. Sin querer, sin pensar, lógicamente, que si yo creo que voy a ser mañana campeón de boxeo, pero no entreno ningún día, lo voy a lograr, eso es imposible. Todo va a ir de la mano, todo te va a ayudar, pero el trabajo y la acción la tienes que tomar. Ya no es algo mágico, no es algo que vaya a ocurrir solamente por creerlo. O sea, yo creo que mañana voy a tener 1.000.000 de pesos en mi bolsillo, pero no trabajo, no hago nada, no, eso no va a ocurrir nunca. O tampoco algo que esté fuera de nuestro alcance. Yo creo que me voy a ganar el loto, que está súper acumulado. Estamos hablando de cosas que están en nuestro poder, en nuestro alcance, bajo nuestra responsabilidad. Si creo que es posible, me va a ayudar a que sea posible. Durante las 5 siguientes semanas les voy a hablar sobre este concepto, sobre esta filosofía y este pilar número 3 de los 7 pilares del desarrollo personal. Y por supuesto, como les dije, personificando en las 5 grandes áreas de la vida y explicando en cada área el respaldo científico, el respaldo en base a la neurociencia, de cómo esta creencia sí realmente aporta a nuestras vidas. Así que atentos las próximas 5 semanas,
voy a estar publicando 5 videos sobre este tema, que es muy interesante. Lo que les comentaba, hice una encuesta a 3 personas muy cercanas, con quienes me gusta mucho conversar, y les pregunté cómo ven el futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Qué piensan sobre la sociedad que nos espera a lo mejor en 5 años más, en 10 años más, cuando nuestros hijos ya estén grandes, estén adolescentes, sean adultos? ¿A qué sociedad se van a enfrentar? ¿A qué tipo de personas se van a tener que enfrentar en su vida académica, profesional? ¿Y con qué ojos o con qué optimismo o pesimismo uno ve el futuro? Cada uno tiene una opinión variada. Me llamó mucho la atención. Una persona en específico me comentó que es una persona que viaja mucho al extranjero, especialmente en Latinoamérica, y que ve distintas realidades en otros países. Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú. Y esta persona, me comenta que si bien no vivimos en una sociedad perfecta o, o que tiene ciertos aspectos a mejorar, él ve de manera muy optimista nuestro futuro. ¿Por qué? Porque siente que estamos adelantados o que vivimos en una sociedad mejor, mucho más respetuosa que en otros países. Y me dio ejemplos. En un país X, mientras estuvo ahí 3 días, en el edificio donde estaba no podía salir porque habían, hace un par de días atrás, antes de que él llegara, habían puesto un autobomba afuera del hotel. El auto explotó y quedó una parte inutilizable. Entonces las personas que iban a hospedarse tenían limitaciones para poder salir a sus alrededores. O sea, yo, eh, claro, comparando nuestro país o nuestra sociedad o el entorno en el que estamos viviendo ahora, si lo comparamos con eso, estamos mucho mejor. O sea, acá en Santiago de Chile no recuerdo la última noticia sobre un autobomba afuera de un hotel. O sea, no lo recuerdo. Entonces, claro, si nos comparamos con eso, él ve una sociedad mejor, más respetuosa y más pacífica, digamos. Mismo país, también en las noticias, una persona había matado a otra, le había, eh, lo había asesinado y había con su cuerpo, ¿ya? Digamos, hizo cosas terribles con su cuerpo. Entonces, ese tipo de noticias son las que se ven en otros países. Acá no se ven. Que no quiere decir tampoco que seamos el país perfecto o la sociedad más tranquila del mundo ni más pacífica. Pero respecto a otros niveles, según sus comentarios, estamos más adelantados o mejor o en mejor camino, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con respecto a las personas. Él sentía que en otros países no se respetan, por ejemplo, las leyes del tránsito tanto como acá. No puedes pasar por un paso peatonal, eh, los autos no respetan la señalética, eh, y, y es algo que aquí en Chile sí ocurre. Y eso también lo he visto en algunos videos de influencers eh, que vienen a Chile y dicen, oye, me dieron tuve la preferencia en un paso peatonal y esto en mi país no ocurre. Aquí nadie respeta esos pasos peatonales. Pero aquí en Chile sí, en ese sentido, lo hacemos y somos muy, en general, tratamos de ser más respetuosos con las leyes del tránsito. Y su opinión final era que si bien lo ve comparándonos con países vecinos, eh,
ve un futuro más favorable, aún así piensa que si nos comparamos con países europeos o más desarrollados, obviamente falta mucho por crecer, falta mucho por mejorar. Y una de las consultas era, ¿cómo? ¿Cómo se mejora todo esto? Y la conclusión de mi amigo respecto a este tema es que dice, educación. Dice, se necesita invertir más en educación. Y esa es la solución al final para que toda esta nueva generación, en sus palabras, tenga mejores herramientas, eh, tenga una mejor educación y pueda esta nueva generación eh, desarrollar un mejor país para todas las clases sociales o para todos los niveles adquisitivos, ¿sí? Que todos puedan tener una mejor educación y esa sería como la base, esa sería como la solución, educar a la gente, que puedan tener más herramientas para tener más posibilidades o más oportunidades. Pero claro, no es solución generar más oportunidades de trabajo o generar más, no sé, si la gente en sí no tiene una base sólida de educación. Conversando con otra persona, me dice cosas similares, que no es un mal país, que en muchos aspectos estamos mucho mejor que otros países, pero casualmente las tres personas a las que les pregunté me dicen que falta mucho en educación, que se solucionarían muchos problemas de delincuencia, de adicciones, de convivencia en general, si tuviésemos, si en general el país invirtiera más en educación. Y que es algo en lo que yo concuerdo. Ahora, personalmente yo les quiero compartir mi opinión respecto a esto. Y efectivamente sí, estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que invertir más en educación. Ahora, hay un tema que es el en el cual debatimos unos momentos. Y es que sí, hay que invertir en educación, hay que brindar mejores herramientas a la nueva generación. Pero a la nueva generación, o cuando yo, en mi pasado, cuando era a lo mejor niño o adolescente, hasta en la educación superior, nunca me interesó mucho educarme. Y ahí es donde hay un problema, porque a un niño o a un adolescente en el colegio o en el instituto o en el liceo, donde sea su educación, el, el ser humano en sí no es muy difícil enseñarle algo. Es muy difícil que tú lo sientes en una aula a 30, 40 alumnos y les digan, miren niños, hay que respetar las leyes del tránsito porque si no se exponen a multas. Eso no, eso no educa a la persona. Hay muchas, los niños en el colegio están preocupados de jugar con el compañero, eh, mirando la cortina, pensando en cuánto falta para el recreo, están con sueño, con la cabeza en cualquier parte, viendo cómo, no sé, cómo sale una polilla y empieza a mirarla, o pensando en que en la próxima clase tiene prueba y no estudió y a lo mejor está repasando eso mentalmente. Cuando hablamos de invertir en educación, eh, ¿dónde se invierte? ¿Cómo se invierte? ¿Qué herramientas se le da a las personas o a la nueva generación para que tenga mejores herramientas? Y lo que yo pude concluir, o lo que, o mi forma de ver en general este tema de la educación, es que la educación, la única forma de que un niño eh, interiorice esta nueva educación o estos nuevos conocimientos que son más eh, de comunidad, digamos, no son en el colegio, son del hogar. Entonces, si yo
En el colegio me dicen, tienes que, tienes que estudiar más, tienes que leer más, tienes que hacer ejercicio, y te dan toda la base científica de que te va a ayudar. Tienes que creer para ver, tienes que creer que eres un campeón, tienes que asumir tu responsabilidad cuando cometes un error, tienes que meditar cuando sea necesario, tienes que trabajar en el control de tus emociones, tienes que... Los niños salen de la clase y se dedican a otra cosa, a jugar, a divertirse, porque son niños. ¿Cómo aprenden los niños? Yo no soy profesor, no soy educador, no soy psicólogo, no, es solamente una opinión personal. Pero algo que en lo que yo creo es que a los niños no se les debe enseñar desde lo que se les habla. Los niños aprenden mirando, aprenden observando, aprenden desde el ejemplo. Si yo en mi casa, en mi familia, peleo todos los días con mi pareja y los niños me ven pelear, ellos se van a acostumbrar y van a crecer creyendo que las peleas son buenas y que las parejas tienen que pelear y que eso significa el amor. Si yo salgo con mis niños o con mis hijos al supermercado y no respeto el tránsito, si apenas da el semáforo verde empiezo a tocar la bocina, ellos van a creer que eso está bien. Y no porque se los estés diciendo. Tú le puedes decir, oye, respeta las leyes, pero si tú mismo no lo haces, él va a interiorizar solo lo que ve. Si tú llegas a tu casa y te quedas una hora en el celular y tu hijo le quitas el celular, hijo, no, por favor, no veas el celular, te hace mal, juega, lee, mientras tú estás viendo TikTok, no tiene ningún sentido. El niño, la niña, todos van a aprender solamente desde el ejemplo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la educación, si bien se tiene que invertir eh, en la educación convencional, digamos, en el sistema educativo que tenemos, que se puede mejorar, pero lo que está, se pueden dar más recursos, pero hay una educación muy importante que también está en deuda en las personas que somos a lo mejor mayores, que ya no estamos estudiando, que ya salimos de colegio, universidad, cual sea el nivel educativo, pero después de eso, después de ese punto en el que dejamos de estudiar por obligación, mucha gente deja de aprender, deja de interesarse en cualquier tipo de aprendizaje. No leen, no ven cursos, no invierten en seguir aprendiendo, lo que sea, cualquier habilidad, cualquier herramienta que te ayude a mejorar en algún aspecto de tu vida, los adultos no lo hacemos. Y los adultos somos los que le vamos a dar el ejemplo a los niños, que es la forma en la que ellos van a crecer. Entonces, si mi base no está bien, como adulto, la base de la nueva generación tampoco va a crecer bien. Porque yo no le voy a estar dando un ejemplo bueno y el niño, aunque se le entreguen los mejores libros en el colegio, aunque le entreguen una lista de útiles completa, eh, no va a aprender porque en su casa no está viendo lo correcto, no está viendo cosas positivas o cosas sanas. En conclusión, mi forma de ver es que como adultos, después de que terminamos nuestra carrera educativa, digamos, nuestra educación se estanca y deja de crecer y dejamos de crecer. Y es aquí donde se debería invertir y donde deberíamos preocuparnos, incentivar que esta persona siga educándose, que siga creciendo. En cualquier aspecto, en lo que se interese o en términos generales, finanzas, bienestar emocional, crianza, tiene que haber la forma, el cómo, el no lo sé, es solamente la idea. Pero hoy en día hay muchas plataformas y hay muchas herramientas para el que está interesado, las puede encontrar. Cursos, libros, talleres,
A veces las municipalidades dan cosas gratuitas, a veces las juntas de vecinos se organizan y crean cosas para ayudar a la gente y para crecer. Pero siento yo que eso es lo que falta. Educar y ayudar a las personas a crecer después de que salieron de su formación académica. Porque es ahí cuando se estancan. Y se estancan y están criando hijos. Están ellos, estas personas que están estancadas, que dejaron de crecer, que solamente se quedaron con su vida y con su aprendizaje y con todo lo que aprendieron cuando eran niños, y a lo mejor fue muy limitado, están repitiendo los mismos patrones con sus niños. Y sus niños, como no ven a sus padres leer, como no ven a sus padres hacer ejercicio, como ven a sus padres peleando, como ven a sus padres no respetando las leyes, van a cometer los mismos errores y se va a generar un círculo vicioso sin fin. La educación está bien invertirla en todos sus campos, pero hay un campo que no se está visualizando, que es el del ejemplo. Y ese ejemplo lo damos nosotros los adultos, los padres, los abuelos. Si nosotros nos educamos mejor, si nosotros tenemos mejores herramientas, vamos a crear nosotros mismos una nueva generación más educada, más comunicativa y de mayor éxito y de mayor crecimiento, y va a haber una sociedad mejor y un futuro mejor y menos delincuencia y todo lo que conlleve educarse de mejor manera. Más deportistas, más escritores, más lo que sea. Creo que en este país hay mucho potencial, pero las personas no encuentran su rumbo, no encuentran a qué se quieren dedicar, están perdidos. Y eso se enseña desde niño. ¿Y quién lo enseña? Nosotros los adultos. Entonces, ¿a quién hay que educar? A nosotros los adultos. Aunque pensemos que ya lo sabemos todo, que ya no tenemos nada más que aprender, que ya nuestra vida está resuelta y no podemos hacer nada, de verdad que no es así. Es en nosotros mismos donde tenemos que invertir, y con el ejemplo vamos a cambiar el país, a cambiar la sociedad y a cambiar el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias por quedar hasta el final. Me pasé un poco del tiempo, pero estos temas y cuando converso desde el corazón, desde mis sentimientos reales, me explayo mucho mejor. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Y el domingo, atento que se viene el primer video del pilar número 3. Creer para ver. Hasta la próxima semana.